Hola mis queridos hermanos y amigos y todo aquel que le dio clic al enlace de YouTube. Bueno, nos encontramos nuevamente en un día miércoles para tener un nuevo estudio de la palabra del Señor. Amén. Así que preparémonos para nutrirnos de su palabra, preparémonos para recibir más de Él. Preparemos nuestro corazón y estemos dispuestos a recibir esa palabra que el Señor quiere entregarnos a nuestra vida en este momento. Así que antes de que empecemos, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor para que Él sea quien dirija esta palabra a través de mí. Amén. Señor, gracias te damos, gracias por este nuevo día miércoles, Señor, que tú has preparado, Señor, y hemos separado también para este nuevo culto de estudio bíblico, Señor, para esta nueva palabra, para esta nueva enseñanza, Señor, que traemos para ti. Señor, bendice la vida de cada uno de los hermanos, Señor, de cada uno de los que se conectan, Señor, a YouTube. Bendícelos grandemente, Señor, que tu palabra sea llenándolos cada día, Señor, y que todos podamos aprender, Señor, más de ti cada día, Señor. Llénanos, Señor, renuévanos en ti, porque solamente tú lo puedes hacer. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bien, mis queridos hermanos, el día de hoy sobre lo que les quiero hablar es acerca de nuestra conducta cristiana. Amén. Y para esto vamos a ubicarnos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y voy a proceder a dar lectura. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de nuestro Dios y Padre, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no te enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que agarran disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos que se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Y ahora veamos cuál es el propósito en esta epístola. Habían problemas en las iglesias, pero esto no va dirigido a las iglesias, sino que va dirigido a una persona que era muy querida por Pablo. Y fijémonos bien que aquí comienza, en el versículo 2, que nos dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí vemos que se refieren a Timoteo. Y este término hijo está utilizado como un término carnal, es decir, que Pablo lo consideraba a Timoteo como su hijo, como si lo hubiera engendrado en el Evangelio, y por eso ahora seguía en la tarea del cuidado de su hijo, en la fe. ¿Para qué? Para que pudiera cumplir un verdadero ministerio, un verdadero propósito para con Dios. Y entre la temática que va entre tratar, entre los consejos y también, entre dar y recibir consejos, Timoteo para él no solo son consejos personales, sino que también enfrentar problemas que se estaban dando en la iglesia allá en ese entonces. Y cuando se presentaban estos problemas, no estaba toda la escritura completa, no estaba así como nosotros la tenemos en nuestros días, que tenemos la Biblia, está con sus 66 libros, su Antiguo Testamento, su Nuevo Testamento. No, en ese entonces no estaba la Biblia de esa manera. Había alguna que otra carta escrita en el Nuevo Testamento, habían algunos evangelios, no estaban todos. Es decir que el Espíritu en ese entonces, en ese momento,
tenía que ir proveyendo a cada uno la enseñanza que quería transmitir. Entonces, a través de sus siervos, justa y adecuadamente, el Señor se manifestaba. Entonces, a través de ellos venía el Espíritu Santo y ellos predicaban, ellos hablaban de Él, dependiendo de la necesidad o la situación en donde se encontraran. Y ahora, se presentaba la necesidad de fortalecerlo a Timoteo, la necesidad de darle elementos para que él pudiera afrontar cada uno de esos problemas a los que se estaba enfrentando en ese momento en las iglesias, y ahí es donde tenía que él trabajar. Tenía que poder afrontar esos momentos, tenía que trabajar, y algunos de los problemas de los que se estaban manifestando con los miembros de la iglesia en ese entonces es que estaban siendo muy celosos guardando la ley, se volvieron muy guardadores de la ley, pero resulta de que incluso a los que no eran convertidos, a los que no creían, a los que eran gentiles, incluso ellos trataban de inculcarles, trataban de obligarles a que tenían que respetar la ley. ¿Cuál era la ley? La ley fue lo que conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces ellos estaban más basados en eso, pero para ese entonces la ley ya había cumplido su propósito, ya había cumplido su cometido. ¿Por qué? Porque ya había venido el Señor Jesús. Entonces la ley era para cuando el Señor aún no había venido. Y como Él ya vino, ya Él dijo que no íbamos a estar más bajo la ley, sino bajo la gracia de Él, bajo la gracia del Señor Jesús. Entonces, cuando Pablo se dirige a Timoteo en el versículo 1, que nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces, aquí quisiera destacar la palabra mandato. ¿Por qué? Porque, bueno, si seguimos avanzando con la lectura, como lo hemos hecho, vamos a encontrar que esta palabra se repite varias veces, aunque no tan literalmente la misma palabra en nuestro castellano. Pero, por ejemplo, podemos encontrar más abajo en el versículo 3 la palabra mandases, en el versículo 5 la palabra mandamiento, y así, si seguimos bajando, vamos al versículo 18 y nuevamente encontramos la palabra mandamiento. Entonces, si lo leemos obviamente en nuestro español, en nuestro castellano, pareciera que todo está englobado en una sola cosa que nos quiere decir, que es mandato. Entonces, esta es una orden que había que cumplir, un mandato, cuando alguien lo manda y tiene que hacer algo en específico. Entonces, si lo vemos ahora, ya no en español, sino en el idioma original en el que este fue escrito, vemos en el versículo 1 que el mandato que tiene Pablo es una orden directa de Dios, es una orden que implica un orden espiritual que él tiene que mantener. No es un mandato o algo que se ordene humanamente, sino que es un mandato divino, un mandato que proviene de Dios. Así que podemos ir destacando eso. En cambio, en las otras ocasiones, en los versículos 3, en el versículo 5, en el versículo 8, en el versículo 18, esta palabra no se refiere tanto a un mandato, sino a un mensaje que transmitir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí Pablo quiere que entendamos más que nada y no nos confundamos que este no es un mensaje que proviene de él, no es un mensaje que lo esté dando a los demás, sino que es un mensaje que viene de Dios, y Pablo lo que hace es comunicar el mandato de Dios a través de Pablo hacia los demás. Esa es la manera en la que aquí se plantea si vamos al idioma original en donde fue escrito. Aquellos que recibían este mensaje debían posteriormente transmitirlo a los demás. Pablo lo decía, los demás lo escuchaban, y esos demás que lo escuchaban tenían que ir y replicarlo a otros de una manera muy
fidedigna, de una manera muy fiel, era como ellos tenían que transmitir el mensaje. Y ahora, en el versículo 2 encontramos el término misericordia. Y pensemos en esto. Es como un sentimiento, la misericordia es como un sentimiento de compasión, y esta debiera ser una característica de Jesús, del Hijo de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque si recordamos la parábola del samaritano, del buen samaritano, él fue movido a misericordia porque habían pasado varios, vieron al pobre hombre que después de que le robaron, lo golpearon, lo dejaron ahí tirado. Pasó uno, pasó otro, pero después pasó este samaritano, y después pasó este samaritano, en donde él en su interior fue movido y tuvo misericordia hacia este hombre. Entonces, esa es una. Otra, si recordamos también la parábola del padre con el hijo, que su hijo se había ido y después el padre estuvo esperándole a él, y cuando ya vio a su hijo, también fue movido a misericordia. Y esa expresión movido a misericordia no es la misma que se menciona aquí en Timoteo, aquí en donde estamos leyendo. Esta es una misericordia humana, en cambio la otra está ligada a Dios mismo, a su amor. Y como se menciona en una ocasión, de entrañable amor. Tanto su amor como la misericordia de Jesús provienen desde el interior de él. Él, recordemos que él es una fuente, entonces de él brota ese amor inagotable. Así que desde su interior, desde lo más profundo, desde sus entrañas, podríamos decir, de Dios, de ahí es donde proviene esa misericordia. Y es importante que aprendamos que en la obra de Dios hay momentos alegres, hay momentos felices, pero también hay momentos que no lo son. Hay momentos en los que muchas veces tenemos que actuar con la seriedad respectiva y tenemos que plantarnos a defender las verdades de Dios, porque muchas veces pueden haber ataques hacia la palabra de Dios, pueden haber personas que quieran estar desprestigiando su palabra, desprestigiándolo a Él. Entonces, ¿qué más que con la verdad que tenemos nosotros ir y defender lo que nosotros sabemos y creemos que es verdad? Porque Dios, porque Jesús es verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. No olvidemos eso. Así que en esos momentos tenemos que actuar así, defender el Evangelio. Y si seguimos en el versículo 4 nos dice: no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y aquí evidentemente habían muchos creyentes, habían muchos que a pesar de que eran creyentes se dejaban confundir por lo que probablemente podían escuchar, se dejaban confundir por otras personas, por otras voces, por otras opiniones, porque no estaban firmes, no estaban fijados a la roca de Jesucristo. Entonces estaban aquellos que venían del mundo gentil, del mundo pagano, donde estaban acostumbrados a pensar en sus dioses, y bueno, no solamente en sus dioses en sí, sino a lo que hacen estos dioses, a lo que ellos se imaginaban que hacían. Y como estaban más acostumbrados a eso, pensaban que Dios quizás también era de la misma manera y se despreocupaban. Y bueno, no solamente estaban estas personas, los gentiles, sino que también estaban los de origen judaico. Y como les decía, que querían dar prioridad a la ley, que ya sabemos que ya había sido superada cuando vino el Señor Jesús a este mundo. Fue superada por el mensaje del Evangelio y querían quedar enterrados en las ordenanzas de la ley. A pesar de que habían visto a Jesús, a pesar de que
habían oído de él a pesar de los milagros que él había hecho. Aún así, él seguían aferrándose, seguían tomando lo que era la ley. Pero como les decía también, esta ya había cumplido su cometido hasta que vino el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo decía que no presten atención a estas cosas. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, ¿qué es lo que traen? ¿Qué es lo que acarrean? Como dice en la escritura: disputas, pleitos, discusiones. Y no hay edificación en estar peleando. Al contrario, hay destrucción muchas veces. Y también nosotros probablemente somos creyentes de muchos años, pero seguimos trayendo viejas costumbres, seguimos acarreando viejas costumbres y no nos podemos deshacer de ello. Y muchas veces entramos en estos conflictos, entramos en estas disputas, en estas discusiones por cosas que teníamos que haber dejado en el pasado, que ya nosotros fuimos transformados. Entonces ese viejo hombre, esa vieja manera de pensar, esa vieja manera de vivir y cómo hacíamos las cosas, todo eso teníamos que haberlo dejado atrás, ya no seguir con ello, porque somos nuevas criaturas. Entonces estamos en una manera de vivir, pero pareciera que no la hemos dejado totalmente. Y si vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, vemos que nos dice ahí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto no solamente se refiere a nuestra vida espiritual, sino que se refiere a todo en general. Y no podemos estar manteniendo esas viejas costumbres de cuando teníamos una vida incrédula. Vayamos también a Hebreos capítulo 10 versículo 38, que nos dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Esto aquí es nuevamente una palabra que está haciendo énfasis a esto de las viejas costumbres, los viejos pensamientos, que dice: si nosotros retrocediéramos en el avance de conocer a Jesús, en el avance de conocer su evangelio, su mensaje de salvación, si retrocedemos en eso, pues no agradaremos al Señor. Y dice: no agradará a mi alma. Entonces, muchas veces estamos retrocediendo, pero quizás no en el conocimiento. ¿Pero en qué estamos retrocediendo? Quizás estamos retrocediendo como hizo la mujer de Lot. Recordemos que ella junto a Lot, junto a sus hijos, tenían que salir porque los ángeles les avisaron que la ciudad iba a ser destruida. Entonces, entre que iban saliendo, iban corriendo, a la mujer de Lot se le ocurre mirar atrás. ¿Qué es lo que estaba pasando atrás? ¿Por qué? Porque a pesar de que ella sabía que tenía que salir y seguir adelante, ella quizás en su corazón sintió algo por ese lugar donde ella había habitado y miró atrás, cosa que le dijeron que no tenía que hacer, porque muchas veces cuando miramos atrás puede que caigamos en pecado, caigamos en desobediencia, y el Señor no quiere nada de eso para nosotros, porque el Señor siempre va a querer lo mejor para cada una de nuestras vidas. Amén. Vayamos también a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, que ya habíamos leído, que dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué vemos aquí? Pues aquí está haciendo énfasis en una vida, en una conducta cristiana genuina. No una conducta cristiana de apariencia, sino una conducta cristiana genuina, verdadera. ¿Y qué significa esto? Pues que simplemente no basta con saber las escrituras, pero no aplicarlas. Tenemos que saberlas,
y aplicarla, porque estas van de la mano. Pero en cambio, si simplemente las sabemos, pero hacemos caso omiso a lo que nos dice su palabra, entonces no estamos yendo conforme al propósito de Dios. Y Él no quiere eso para nosotros. Entonces, tenemos que practicarlo. Lo que hemos aprendido, la palabra de Dios, tenemos que irlo practicando continuamente. ¿Pero de qué manera? De la manera más práctica que se nos dice en su palabra. Tal como leímos los versículos al principio, nos decían tres cosas importantes, tres literales importantes. El primero era corazón limpio, el segundo es buena conciencia y el tercero nos decía de fe no fingida. Entonces esto se nos menciona en el versículo 5 de 1 Timoteo capítulo 1. Y aquí lo que quiere resaltar es una conducta cristiana genuina, como les decía. Entonces, un corazón limpio. ¿Y cuál es esta idea de un corazón limpio? Pues es sacar todo afuera, todo ese pesar, todo ese mal, todo ese temor, toda esa desobediencia, todo eso que cargamos en nuestro interior, eso tenemos que sacarlo. Y el Señor limpia nuestros corazones. Una palabra que se utiliza mucho es catarsis. Y esto es aquello que tal vez como acto de violencia se saca afuera de una vez y por todas. ¿Para qué? Para que algo quede limpio. Entonces, uno de los consejos que da la Escritura es que nosotros como creyentes tenemos que esforzarnos y sacar de nuestro corazón todas aquellas cosas que nos están haciendo daño. Todas esas cosas que nos están haciendo que ensuciemos nuestra vida. Como segundo punto, de buena conciencia. Entonces, no solo se refiere a lo que yo pueda pensar, ¿no? Sino que también se refiere a lo que está oculto en nuestra mente, oculto en la mente del hombre. Y que probablemente no lo estamos pensando, probablemente ni siquiera conscientemente cruzó por nuestra mente, pero estamos condicionados por lo que hacemos, por nuestra actuación. Entonces, quizás aunque conscientemente no lo estamos pensando, pero en un momento nos vemos que estamos haciendo algo que no corresponde. Pero ya una vez que lo hemos hecho, quizás ahí es cuando nos damos cuenta y nos preguntamos cómo puede ser posible. Y es porque en nuestro inconsciente es ahí donde todavía eso ha quedado guardado en nuestra mente y lo hacemos de manera innata, de manera que ni siquiera lo pensamos, pero lo hacemos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de todas esas cosas y también tratar de limpiar nuestra mente. Tenemos que tener buena conciencia. Y como tercer punto, nos decía de fe no fingida. Y aquí el término fingir se puede traducir de otra manera, mucho más práctica, y es que se refiere a una fe que no es hipócrita. Y entonces cuando hablamos de las cosas del Señor tenemos que ser claros y transparentes, así como el agua. Nosotros vemos el agua y el agua es clarita, es transparente, y de la misma manera tenemos que ser nosotros. Que cuando mi hermano me está hablando, yo lo estoy escuchando y no me pongo a pensar en otras cosas y no le presto atención, no. Tratemos de leer la palabra de Dios, tratemos de practicar su palabra todos los días para que cuando nos encontremos en una situación en donde quizás es muy tarde y nos damos cuenta, tratemos de ir mejorando, de ir avanzando, de ir progresando para que no nos encontremos en situaciones en las que quizás después nos vayamos a arrepentir. Y en la obra de Dios, muchas veces nosotros estamos colocados para cumplir diversas tareas, están en diferentes ministerios, pero nunca consideremos que ahí, que la ubicación donde nos estamos desarrollando, que ahí es donde el Señor nos ha colocado, pues, y que ese lugar es nuestro. Que no sé, por ejemplo, yo me desenvuelvo
en el ministerio de la escuela dominical, y ese es mi ministerio, y yo me siento, no sé, como el jefe de ahí, y me siento de que nadie me puede sacar de ahí. Pues no, nosotros tenemos también que ser humildes, no tenemos que exaltarnos, no tenemos que orgullecernos de más, porque eso es malo. Así que tenemos que ir entendiendo cada una de estas cosas como miembros de un solo cuerpo. Y sabemos que es muy bonito ver cuando una iglesia, cuando una congregación, los miembros utilizan sus dones en pos de atraer nuevas almas para el Señor, para instruirnos los unos a los otros en diferentes tareas que son muy necesarias, y por todo buscando siempre el buen funcionamiento de la obra, y donde cada uno como miembro del cuerpo de Cristo es parte integrante del cuerpo. Pero no es que nosotros seamos la única parte y que nosotros somos la parte más importante. No, así no es como tenemos que actuar, así no es como tenemos que ser. Porque nosotros no somos una parte propietaria de eso, sino que somos parte de un todo, somos parte de un cuerpo que es Cristo Jesús. Y sin uno no puede funcionar el otro, sino que en conjunto todos obrando, todos actuando hacia un mismo fin. Amén. Pues Cristo, Él compró con su sangre preciosa a cada uno de nosotros. Él murió en la cruz para salvar a cada uno de nosotros y darnos la oportunidad de estar en su momento con el Padre Celestial. Y bueno, por eso es que Pablo daba gracias a Dios, porque Dios a él lo fortalecía, pero también porque había puesto en él un ministerio. Vayamos a Hechos capítulo 20 versículo 28, y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y en la iglesia hay miembros que son puestos, algunos realizando una tarea en específico, otros realizando otra tarea. Pero lo importante aquí es que no nos consideremos como los superiores, no nos consideremos como la parte más importante. No, porque nosotros no somos dueños de ahí, no somos dueños de nada. Entonces, tengamos muy en claro el lugar donde el Señor nos ha colocado. Y probablemente todos queremos que las iglesias crezcan, sí, pero es triste también cuando hermanos que se congregan con nosotros están cambiando de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, porque no se sienten cómodos, porque tal vez no saben. Y cuando van a otros lugares, nosotros, o bueno, cuando están tratando de decir que se quieren cambiar de iglesia, bueno, nosotros podemos también aconsejarlos, decirles: oye, ¿estás seguro de que te quieres ir? Mira que quizás el Señor te puso aquí por alguna razón. Entonces podemos también orar por esa persona para que le dé dirección, para que le dé discernimiento, porque nosotros tampoco es que tengamos que, no es que hagamos las cosas simplemente porque queremos y porque nos da la gana, no, porque nosotros tenemos una cabeza que es Cristo y tenemos que someternos a Él. Así que tenemos que tener claro el lugar en el que el Señor nos ha colocado. Y ahí donde nos congregamos, esa muchas veces es nuestra familia espiritual. Es nuestra familia porque somos hermanos en Cristo. Y así incluso podemos evitarnos muchas veces problemas y ser de bendición para los demás. ¿De qué manera? Pues practicando eso que nos dice su palabra. Todo eso que aprendemos, ya sea en el estudio bíblico, ya sea en la escuela dominical, ya sea en el culto femenino, en el culto de varones,
ya sea en algún devocional. Todas esas enseñanzas que vienen a nuestras vidas, nosotros tenemos que tomarlas y practicarlas. Ese es, como quien dice, la cadena, ese es el ciclo que debiéramos hacer. Pero para eso tenemos que pedirle discernimiento al Señor, para eso tenemos que pedirle que Él nos dé de su sabiduría, y no de esta sabiduría terrenal, no de esta sabiduría humana, que muchas veces, en vez de hacernos avanzar, nos hace dudar y retrocedemos, vemos hacia atrás. Y aunque nos enseñe mucho, no aprendemos, no logramos quizás ese objetivo. Y ya para ir finalizando, tenemos que aprender a no actuar solos. ¿Y cuántas veces hemos fracasado por actuar muchas veces de esa manera? Y aunque pensemos que tengamos la razón para actuar solos, para el Señor y para la obra, es bueno que aprendamos a trabajar unos con otros, que aprendamos a trabajar en conjunto, como un solo cuerpo. Porque quizás ese hermano, esa hermana, me ayuda a darme cuenta de que quizás se pueden hacer las cosas de una mejor manera que como yo la estaba haciendo cuando estaba solo. Entonces, muchas veces nosotros nos podemos potenciar unos a otros. Y por eso es que se ha dado la sobrevivencia del cristiano, porque esto nos ayuda a nosotros, entre nosotros, a defendernos de los dardos del maligno, porque sabemos que Satanás siempre está ahí acechando a cada uno de nosotros y en cualquier momento puede que nos caiga un dardo de él. Pero si estamos en conjunto, si estamos en comunión, podemos ayudarnos unos a otros, podemos aconsejarnos de alguna u otra manera. Entonces así también podemos defendernos de los ataques de Satanás. Y recordemos que cuando los soldados van al campo de batalla y salvaban sus vidas, también ellos se iban protegiendo entre todos ellos. Se salvaba uno y este que se salvaba ayudaba al otro a que también se salve. Entonces así también tenemos que ser nosotros, proteger nuestra vida y proteger también la de los demás. Y así también nosotros en el campo de batalla, donde el enemigo es tremendo y trata de hacernos ver a quien está a nuestro lado como si fuera nuestro enemigo, pues si estamos todos juntos, si estamos protegidos por el Señor, si le pedimos a Él que nos dé su protección, que nos guarde bajo sus alas, si nosotros militamos bien en la milicia cristiana, vamos a poder triunfar, vamos a poder vencer y vamos a crecer juntos como hermanos. Y así es como tiene que ser nuestra conducta cristiana. Recordemos esos 3 puntos. Primero, que tenemos que ser de corazón limpio. Segundo, de buena conciencia y de fe no fingida. Y recordemos que esto lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Amén. Así que mis queridos hermanos, los animo a que podamos practicar cada una de las cosas que nosotros vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida cristiana, y como les decía, ya sea en el estudio bíblico, en la escuela dominical, en cada una de esas ocasiones nosotros podemos ir aprendiendo y de la misma manera tenemos que irla poniendo por obra, practicándolas. Amén. Señor, gracias te doy por esta palabra, Señor, que tú me has permitido compartir en este momento. Gracias, Señor, porque sé que tú eres quien ha hablado a través de mí, Señor, y sé que esta palabra ha llegado a muchas vidas, Señor. Gracias porque tú nos enseñas cada día a que tenemos que obrar, Señor, en conjunto como hermanos, Señor, y no andar discutiendo, no andar peleando, no andar en pleito, Señor, porque eso en vez de hacernos crecer, en vez de hacernos avanzar, nos va a destruir, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú dejaste, Señor, a tu Espíritu Santo, dejaste también un registro escrito que es tu palabra, Señor, donde cada día, Señor, si tenemos alguna duda, si sentimos algo en nuestro corazón que no está bien, podemos ir a tu palabra y revisar todas las cosas que tú has hecho, Señor, y todas las cosas que tú
prometes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy, gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos, hermanos, en una siguiente ocasión.